Cuando tenemos tiempos de ayuno o tenemos tiempos de liberación, no sé, créame, yo tengo que de ley ver resultado y que sea pronto, ¿sí? Porque soltamos una palabra y declaro en el nombre de Jesús que todas las cosas tienen que ponerse en orden, ¿sí? Y lo que se soltó tiene que traer fruto, porque usted sabe que muchas veces que se ha soltado palabra aquí, el fruto es casi inmediato. Amén. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer yo para mantener la liberación? Porque, mire, qué bonito, ¿no? Ya me liberé, de repente le pedí al Señor una situación que me estaba estancando, de repente tuve ese encuentro con Dios, pero ¿qué hace que garantice que mi encuentro con Dios se mantenga? ¿Por qué? Mire a la persona que está al lado suyo y dígale, no te olvides que existe el principio del espacio vacío. Dile, no te olvides que existe el principio del espacio vacío. ¿Cuál es ese principio del espacio vacío? A ver, ¿quién me lo recuerda? Eso se aplica mucho en las invasiones. Eso aplica en el principio del espacio vacío. ¿Cuál es ese? ¿Ok? Si está vacío, me apodero. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo que cuando Él viene, barre la casa y libera a la persona, dice que ese espíritu se va. Pero va y busca 7 más y si le encuentra desordenada, se le encuentra ordenadita, limpia y la persona no la ha llenado, viene ese con 7 espíritus más y la condición de la persona es 7 veces peor. O sea, 1 más 7 son 8. O sea, era peor y son 7 veces peor. O sea, entra en un 8º grado de crisis. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante entender que la liberación debe mantenerse? ¿Sí? La liberación a mí me permite tener la capacidad de establecer mis emociones, porque recuerden que hablamos que el espíritu es el que nace de nuevo, no el alma. El alma ya nació, el alma se torció, el alma le pasó de todo en el camino. Entonces, ¿qué es lo que a mí me toca ahora transformar o de pedirle al Señor que me transforme mi alma? Porque el espíritu ya está nacido. El espíritu se edifica a través de la palabra, la oración, la búsqueda, el congregarnos, el tener esa meditación profunda en él. Solamente el Espíritu Santo puede renovar esa área. Pero viene la parte en la que debo trabajar yo y comenzar a reconocer cuáles son esas cosas que debo trabajar. Si era gritón, ya no debo ser gritón. Si era peleón, ya no debo ser peleón. ¿Y cómo puedo mantener entonces esta liberación? Y sobre todo entendiendo que este viernes, ¿se acuerdan que les había dicho que la semana pasada empezó la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah? ¿Ok? Este viernes, en cambio, es el Yom Kippur, que es la fiesta de expiación. Y expiación no es más que otra cosa que alguien tome el lugar de otro. O sea, en este caso, los pecados de una nación y de un pueblo eran puestos en un carnero y sobre él se hacía el pago por los delitos y pecados. Alguien tenía que pagar los delitos y pecados. Esa obra ya la hizo Jesucristo en la cruz. Entonces quiero enfocarme, en antes de mañana leía algo muy poderoso, que hemos visto en todo este entrenamiento, que tiene que ver un corazón contrito, un corazón humillado. Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Ok? Tenlo ahí, pero no lo abras, antes de abrirlo. Ok, quiero hacerles una pregunta. Si Cristo venció en la cruz, si Cristo exhibió principados, potestades, gobernadores, entonces, si yo permanezco en Cristo, ¿será que Satanás puede venir a zarandearme? Si yo busco a Cristo, ¿será que Satanás puede venir a zarandearme? Recuerde lo que le enseñé al principio, el principio del espacio vacío. Solamente puede hacer eso si nosotros permitimos que ese espacio permanezca vacío, porque de ahí Satanás no tiene por qué tocarnos. El Salmo 91, ¿no acaso no dice, y yo mandaré a sus ángeles para que no sobrevenga ningún mal? ¿No le dijo el Señor a Josué, mira, si tú andas en los caminos que anda Moisés, eso está en Josué capítulo 1, verso 8, dice, no te sobrevendrá mal alguno, sino que todo lo que emprendas será prosperado? Entonces, ¿por qué muchas veces el mal, mientras estamos en un tiempo de intercesión, de oración, o estamos de repente predicando y comenzamos a tener estos abates espirituales? Dígale a la persona que está al lado, ten cuidado,
porque puedes estar abriendo puertas y las puertas tienes que cerrarlas. Ok, ahora sí abre el versículo. Abre el versículo. Santiago, capítulo 4, verso 7. Ok, mire qué dice ahí. A ver, léalo alguien fuerte, por favor. Y Él huirá de vosotros. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de... Ahora, Satanás no es que no está en el camino, no es que no nos va a hacer la vida imposible, pero si tú te mantienes firme y te sujetas, de hecho, pon la nueva traducción viviente, me encanta esta versión, porque como es justamente el viernes, la fiesta del perdón, la fiesta de la humillación. ¿Se acuerdan que yo les decía que el Señor convocaba para que afligiéramos nuestras almas y entremos en congoja, teniendo en cuenta que hemos sido pecadores o tenemos la culpa de pecado en nuestro interior, pero que el Señor la libró? Esa fiesta ya no se celebra hoy en día, bueno, en Israel sí o en ciertos lugares, pero nosotros no, porque ya está celebrada en Cristo. Cristo ya hizo la obra perfecta. Amén. Ahora, miren lo que dice ahí. Léanlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que el Señor nos pidió que tenemos que afligir nuestras almas en ayuno. Y la palabra dice aquí, así que humíllese. O sea, constantemente tenemos que estar cara a cara con Dios, porque ¿cómo es la única forma de poder resistir al diablo? No es con tus fuerzas. No es con lo que tú creas correcto, como tú piensas que estás actuando. Es entrando en una humillación constantemente delante de Él. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las mañanas, lo primero que usted debería hacer es: Señor, hazme reconocer lo que tengo que cambiar hoy, lo que tengo que trabajar hoy, lo que me está costando trabajo por algunos años y que no he podido hacer, dame herramientas para poderlo vencer. Entonces resulta que en el día usted va a tener abates, usted va a tener que solucionar situaciones. Pero usted ya no va a reaccionar con una condición caída y con un alma caída. Por ejemplo, yo les digo sinceramente, una debilidad que yo tengo es que yo me enciendo como fosforito. Aunque no parezca, yo tengo un carácter muy volátil, muy fuerte. Entonces yo a veces tengo que sujetarme y controlarme a mí mismo porque me conozco, porque donde me comienzo a poner así, me enojo y eso no es correcto. Porque los sentimientos, las emociones tienen que estar sujetas a Cristo. Si yo tengo sujeto a Cristo, quien yo soy, no lo contengo por mí mismo, sino que sujeto mis pasiones y deseos a Cristo, me estoy humillando. Estoy diciendo al Señor, estoy dispuesto a cambiar. Mira, ayúdame, porque hay áreas donde mi carácter, mi voz o lo que yo pienso no me colabora. Padre, dame la fuerza para sostenerme. ¿Ok? Entonces, mantener la sanidad y la liberación es algo en lo que se tiene que trabajar. Y una de esas herramientas es resistir al diablo. Dice, humíllense. Humíllense delante de Dios. ¿Qué es lo primero? No dice resista al diablo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Humillarse. ¿Cómo se humilla delante de Dios? Ahí interviene la parte más importante, la oración. Sin oración no puede haber humillación. A la gente le gusta congregar, a la gente le gusta de repente pues tener su coinonía, escuchar una prédica, pero la intimidad y la humillación solo se gana cara a cara con Dios. Cuando el Señor se encuentra con Moisés y le hace un llamado, lo primero que hace es hacerle reconocer su condición y le dice, mira, quita los zapatos, quita las sandalias que están en tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Él estaba tratando el corazón de Moisés, estaba haciendo un llamado, pero le estaba haciendo reconocer que su caminar no era correcto y tenía que escuchar las instrucciones que venían del cielo, tenía que escuchar las instrucciones que venían de Dios para saber la siguiente etapa en la que tenía que vencer. Amén. Y a esto sale el alma, ¿no? Porque dice, mira, Señor, tú me mandas por allá, yo soy tardo del habla, soy medio tartamudo, ¿por qué me vas a mandar por allá? Y el Señor dice, no te preocupes, ahí te mando a Aarón. Va a llegar un momento que inclusive en el rato que tú no puedas, el Señor te va a poner siempre alguien al lado para que te ayude a caminar. Y es muy importante estar rodeado de gente que te ayude a caminar. Es muy importante estar rodeado de gente que te sume. Si hay gente que en cambio no te está sumando, mejor retírate. Porque eso hace parte también de la humillación. ¿A quién le gusta de repente dejar sus amigos, sus fiestas, sus encuentros? A nadie. Y peor si somos seres muy sociables. Hay algunos que no son tan sociables, pero otros sí. Pero necesitamos encauzar y encaminar esta parte. Amén.
Diga, humíllese delante de Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿De quién huirá? Ahora, el Señor Jesucristo tuvo que resistir al diablo mínimamente 3 veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvo en el desierto? ¿Qué le dijo? Mira, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, mira, no solamente de pan vive el hombre, hay que entrar en la dieta espiritual, ¿sí? ¿Qué más le dijo? Mira, tírate del pináculo del templo y el Señor mandará a tus ángeles. Y el Señor, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Entonces dice, si tú me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Dese cuenta que él estaba apelando a todos los sentimientos, el sentimiento de seguridad, de estabilidad, económico, el sentimiento del sustento, el sentimiento del poder, del ser reconocido, y él se negó a sí mismo. No sé si me hago entender. Esa es la importancia de aprender a negarnos a nosotros mismos. Entiendo en el Señor que el Señor dijo que si alguno quiere ser primero, tiene que primero humillarse. Y el humillar significa servir, significa rendirme y escuchar lo que el Padre tiene que decir. Si yo tengo esa actitud en mi corazón, cada vez que yo quiero hacer algo, ya no lo hago yo, sino que Cristo lo hace en mí y el Señor comienza a ascenderme, comienza a ponerme en lugares distintos, comienza a ponerme y a ponerme como una luz. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces dile a la persona que está al lado tuyo, es el tiempo de tratar ese yo antiguo. Dile que ya lo echamos fuera el día sábado, pero que debe mantenerse. ¿Sí? Dile, es importante mantenerse. Entonces, el que era gritón, desesperado, peleón, aruñón, por favor, cálmese. Mire, el Señor nos ha dado dominio propio. Tenemos que aprender a tener dominio propio de nuestras emociones. Si no podemos sostener nuestras emociones, somos inmaduros. Y por eso la condición de la persona es peor, porque aun cuando el Señor le ha dado poder y autoridad para sujetarse, no lo puede hacer. Antes veíamos con mi esposa en la mañana algo que imagino ella le va a compartir a los jóvenes, y me llamó mucho la atención. ¿Por qué a ciertos jóvenes se les alborotan las hormonas a más temprana edad que otros? ¿Por qué Dios permite que pase eso? ¿Por qué Dios permite que chicos de 12, 11 años ya les esté picando el cuerpo para llegar allá donde no deben llegar? Porque esas son áreas que se deben topar en el matrimonio. ¿Sí? Ya sabemos que por la Biblia el noviazgo no existe sino solamente para cuando te vas a casar. ¿Sí? Se los he enseñado inclusive aquí. Entonces, ¿por qué el Señor permite eso? Y es tan tremendo porque dice que esta ministra recibe una respuesta del Señor y le dice, yo permito que eso pase porque yo le di al hombre dominio propio. ¿Se escuchó? Yo le permito eso al hombre porque yo le di al hombre dominio propio. Si el hombre no puede poner a prueba su dominio propio y sujetar sus emociones, va a ser muy difícil que escuche lo que yo tenga para él. Entonces, ¿de dónde vienen los fracasos? De no aprender a tener sujeta nuestras emociones. Amén. Entonces, si el zafarrancho se arma, hermano, sí, si usted es de lo que le encanta hablar, tómese un vasito de agua y conténgalo. Y cuente 1, 2, hasta el 10. Y puede que de alguna manera aplaque, porque a veces no se trata de con quién estoy peleando, sino quién está cediendo los sentimientos y las emociones para que eso acontezca. Y usted no va a ser parte de eso, ¿verdad? Ni yo tampoco. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Estamos o no estamos? Efesios 4:27. Dice ahí. Pon la Reina Valera, por favor. ¿Qué dice ahí? No deis lugar al diablo. Pon el 26, por favor. Dice, airaos, o sea, enójense, tengan un mal pensamiento, tengan una mala situación, algo que no les gusta, tengan Mira, hay situaciones que de veras nos alteran emocionalmente. A algunos les altera emocionalmente las deudas. A algunos les altera emocionalmente las mujeres. A algunos les altera emocionalmente la familia. A algunos les altera emocionalmente de repente el verse en tomar decisiones. ¿Ok?
Y el Señor no tiene problemas con nuestras emociones porque son propias del ser humano. Pero dice ahí, aírense, tengan lo que venga, tengan ese sentimiento de rebotar en su interior. No hay problema, yo sé que puede pasar. Dice, pero no pequen. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Conténgase, aprenda a sujetar y tenga dominio. Dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahora sí el verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? ¿Quién le da lugar al diablo? Exactamente. El diablo realmente no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene sustancia, no tiene cómo poder contener la gloria y el poder de Dios que hay en ti. Quien permite que eso pase eres tú. ¿Y yo? Dile que está al lado, hay que reflexionar en eso. Dígale al de atrás también, dígale, hay que reflexionar en eso. ¿Listo? Volvemos a Santiago capítulo 4, verso 7. Listo, en Santiago 4:7 vamos a seguir leyendo el verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Coloque la Nueva Traducción Viviente. Qué privilegio también, mire, tenemos el lujo de poder tener diferentes versiones y eso me encanta mucho. Y podérselas mostrar, créanme que eso ha sido un trabajo de años. Eso parece que fuera solamente puesto, que ya viene gratis, no. Eso ha sido un esfuerzo y me esfuerzo mucho por hacerlo mejor para el Señor. Dice ahí, verso 8, acérquense a Dios y se acercará a ustedes. ¿Qué dice? Lea conmigo. Y Dios se acercará a ustedes. Dice, ¿qué dice? Lávense las manos, pecadores. ¿Qué dice? Purifique su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Ah? Dice el verso anterior, recuerde que leímos, ya lo leímos en antes, que dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Por qué no huye de nosotros? Porque todavía tenemos mucha amistad y mucha dualidad entre lo que pertenece a Cristo, en quiénes somos nosotros y el mundo que nos rodea. A veces nosotros queremos ser cristianos y seguir inmersos en el mundo. El llamamiento que tenemos nosotros como hijos de Dios es impactar al mundo y ser parte de la luz del mundo, no tener comunión con Él. Eso no significa que usted no tenga que reunirse con su familia, que no tenga que de repente estar en algún evento, pero usted siempre va a marcar la diferencia. Va a llegar un momento que se sientan con usted y saben la autoridad que tienen y ni siquiera le van a ofrecer una cerveza. ¿Por qué? Porque saben que usted es diferente, que usted hace parte de otro llamado, de otra estirpe. Y eso lo reconocen no solo los hombres, las tinieblas también. Si los hombres lo pueden ver, las tinieblas seguro también. Y es ahí donde comenzamos a tener autoridad, porque existe una legalidad que nos posiciona en lo que Dios nos estableció. ¿Estamos ahí? Dice, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. ¿Sí? Dice, lávense las manos. Bueno, hermano, yo no sé si haya que coger una tinaja y lavarme las manos y decir, Señor, bueno, yo sé que el agua solo limpia estas manos, pero sé que tu agua del Espíritu me limpia a mí también. ¿Y por qué dice lávense las manos? ¿Por qué no dice el cuerpo? Porque las manos tienen que ver con la maquinación, con las obras, con lo que hacemos. ¿Sí? Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Sí? Qué interesante que dice que la lealtad, o sea, a quien le debemos devoción está tanto a Dios como al mundo. Verso 9, dice ahí, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Mire, no les estoy leyendo Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, les estoy leyendo al apóstol Pablo, al apóstol Santiago, ¿ok? Que ya había prácticamente venido el nuevo pacto y ellos tenían un entendimiento muy renovado en Cristo. Y ellos dicen, miren, derramen lágrimas. La única forma de que nosotros podemos de alguna manera encontrar esa esperanza en Cristo es justamente en eso, o sea, ver que nuestro corazón tiene la capacidad de humillarse. Uno de esos síntomas puede ser que derrames lágrimas. Derramar lágrimas. Uno, ¿por qué derrama lágrimas? ¿O por qué llora? ¿Por qué alguna vez usted ha llorado? ¿Por el sentimiento? No, yo no creo que sea por sentimiento. A ver. Bueno, si un sentimiento
por un coraje, ¿por qué más? Por tristeza, por una pérdida de un familiar. Y generalmente eso está muy ligado a un tema de dolor, a un tema de una pérdida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de alguna manera entramos en el Señor, en su intimidad, y podemos tener ese corazón que se derrite delante de Él, y nosotros nos rompemos delante de la presencia de Dios, ese tipo de lamento, ese tipo de llanto, de alguna manera genera en nosotros una facultad para tener una humildad. Ahora, no siempre el que llora tiene humildad, porque también hay lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Pero si nosotros en nuestro corazón sabemos que esa búsqueda plena en Dios, aún en nuestra oración, nos permite humillarnos de esa manera y nuestras lágrimas corren por nuestras mejillas, sería uno de los indicadores que estoy diciendo, Señor, tú estás escuchando mi oración. ¿Por qué? Cuando la presencia de Dios viene, de hecho, no vayamos lejos, el sábado, las personas que fueron liberadas, ¿sí vieron esas muchachas que fueron liberadas? Y una de las cosas que ellas hicieron fue llorar, ¿sí? No lloraban por su tristeza ni por su dolor, sino ¿por qué? Porque era necesario que Cristo desarrollara en ellos un espíritu de arrepentimiento. Y normalmente el arrepentimiento está ligado a las lágrimas. Verso 10. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Qué dice nuevamente? Léalo conmigo. 1, 2, 3. ¿Sí? A mí me encanta ver una persona quebrantada. De veras, a mí me conmueve mucho el corazón. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está diciendo en su corazón, está diciendo, lo necesito. Está diciendo, por último, qué sé yo, soy culpable. O está diciendo, por último, no puedo hacerlo. Amén. Normalmente un niño cuando tú tienes bebés o tienes hijos y no pueden hacer algo, ¿sí se han dado cuenta que se ponen a llorar? Es que yo no puedo y nadie me ayuda. Los niños tienen esa tendencia porque tienden a percibir el sentimiento de impotencia con las lágrimas. Entonces yo pienso que ese sentimiento de impotencia también deberíamos presentarlo delante de Dios. Entonces el Señor se mueve como un padre y lo que tú no puedes hacer, así como tú cuando vas y tu hijo está que pelea con los cordones, vienes tú y se lo amarras y le dices, así se hace. Entonces, las lágrimas de alguna manera nos permiten conectarnos con Dios. Nos permiten entender que hay un Padre hermoso que está dispuesto a llevar la carga que tú no puedes llevar y a sostenerte en el momento difícil. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé si tiene que comprar lágrimas artificiales, pero llore. Denle un aplauso al Señor. Verso 11 dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley y no hacer la función de jueces. ¿Ok? Mire qué interesante. Todo esto está ligado a las emociones y las emociones inclusive nos pueden llevar a hablar de otros, nos pueden llevar a hablar de nuestra casa, de nuestra familia, nos pueden llevar a hablar de nuestra iglesia, de nuestro presidente, de nuestro alcalde, de la gente que está en autoridad. Y sin darnos cuenta nosotros caemos en el mismo bulto en el que el mundo también camina. Y el Señor muestra aquí, dice, amados hermanos, dice, no hablen mal los unos de los otros. Dice, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Y dice, les corresponde en cambio obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Entonces, si yo veo que algo no está funcionando, veo algo que tal vez me irrita de alguien o no me permite eso tener paz, yo debería ingresar con Dios y decir, Señor, mira, esta persona no la puedo ver, me mueve, me conmueve todo y necesito que me des la salida. No quiero juzgarle, no quiero pensar porque, mira, es muy bueno que tú a las personas que tú las tengas como de lejitos, anotes en un papel por qué las tienes de lejos. ¿Por qué no te llevas con ellas? ¿Por qué no te acercas con ellas? Sería muy bueno evaluar qué hay en el corazón. Y yo de mañana, mientras estaba orando, bueno, hay cosas curiosas, yo no soy muy madrugador, la mayoría lo sabe, no tengo por qué esconderlo, pero hoy, dice Mariela que también se pone fosforito. Yo estaba en mi casa y me dieron las 3 de la mañana y no pude dormir. Las 3 en punto de la mañana. ¿Qué más hice? Revisé un poco el contenido de lo que habíamos hecho el sábado y digo, no, me voy a orar. Creo que me habría arrodillado a orar tal vez 1 hora.
Y está sucediendo algo con alguien peculiar, en parte de lo que estamos haciendo afuera de aquí. Y realmente el Señor me puso un peso y un dolor. Ya no una forma tal vez de decir, mira, esta persona siempre lo hace así. Porque a la larga también es un ser humano que necesita descubrir por qué se está equivocando. Y es allí donde nosotros como iglesia debemos empezar a orar y a clamar. Por aquellos que inclusive son nuestros enemigos, por aquellos que inclusive se levantan en contra de nosotros, por el esposo que tienes al lado, la esposa que tienes al lado que no quiere caminar contigo, porque es un alma que necesita también conocer de Dios, y solamente la oración puede traer ese refugio, ¿sí? Entonces, no dile a la persona que está al lado tuyo, no seas un juez, no critiques, no mires con tu vista, dile, mejor obedece la ley, ámalo. Ámalo, ¿sí? O ámala. Verso 12. Solo Dios, que han dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Dese cuenta que el Señor está hablando de la humillación hacia Él, pero también de la humillación que a veces tenemos hacia las personas, o que no tenemos hacia las personas. ¿Sí? Qué interesante. Me gustaría entender algo más. Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 9. Antes de que lo abran y con esto finalizo, la oración, mire, tiene un poder muy grande, pero a veces es muy devaluada. ¿Por qué digo que es muy devaluada? ¿Sí? Pastor, estoy orando por algo y no veo una respuesta. O veo una respuesta sobre ciertas cosas, pero esto de acá no veo que sale. ¿A qué se debe? ¿Sí? Ya me humillé, ya lloré, estoy buscando, pero no tengo respuesta. Hay situaciones en nuestro interior que tienen que ser llenas, pero hay cosas que no solamente tienen que ser llenas, tienen que rebosar. Solo cuando rebosen, cuando esa copa rebose, es cuando hay respuestas. Hay hombres de Dios que les costó humillarse un chorro de tiempo. Entre ellos está, por ejemplo, Daniel. Él tuvo su respuesta el primer día que clamó, pero tuvo que esperar su respuesta 21 días después. De haber sido otro, a la semana ya se hubiera rendido. Esto no funciona. Pero él perseveró, tuvo la insistencia, se metió delante del Señor y siguió humillándose, aun cuando su cuerpo le fallaba, aun cuando las fuerzas ya no las tenía. Se mantuvo en pie por 21 días hasta que vio una respuesta del cielo. Ahora, el enemigo tal vez no nos puede tocar, porque sabe que si no le damos lugar, él no puede venir y mantenemos la liberación, pero sí nos puede estorbar. Dile a la persona que está al lado tuyo, ten cuidado tu estorbo. Dile, no es tu esposa, ni tu esposo, no es tu estorbo, es el enemigo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos ahí. Del 8 al 9. El 8. Dice, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Qué tenían esas copas? Incienso. ¿Y qué era ese incienso? A ver, léalo conmigo. ¿Qué era ese incienso? Llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de... Nosotros, como hijos de Dios, elevamos olor fragante. Yo en el evento del día sábado le enseñé que el pecado también tiene olor. El pecado se huele, ¿sí? La pobreza se huele. Yo no sé si me hago entender. Cada cosa que representa el pecado y representa a Satanás tiene su característico olor. Y los hijos de Dios también tienen un olor particular. Y ese olor se eleva como un incienso. Así como cuando usted prende un incienso y se llena de aroma el sitio o la habitación, así somos delante de Dios. Y cuando nosotros permanecemos en ese ámbito agradable del Señor, dice que ese incienso se eleva. Y mire, dice... Cada uno de estos 24 ancianos tenía un arpa y llevaba copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, hay copas que se llenan de oración. Póngale mucha atención. Dile a la persona,
Dios pone en copa tus oraciones. Y no en cualquier copa, las pone en copa de oro. Siga, verso 9. Mire que para Dios son tan valiosas las copas que Él las almacena. Perdón, son tan valiosas las oraciones que Él las almacena. ¿Ok? Dice, y cantaban de nuevo un canto con las siguientes palabras. 1, 2, 3. ¿Cuál era ese canto? Tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo el pueblo, tribu, lengua y nación. Él es digno de romper los sellos y Él fue sacrificado y por su sangre rescató pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo. Eso es lo que se conoce o lo que se manifiesta ahora en Yom Kippur, que es el día del perdón, y Él tomó el lugar expiatorio, y a causa de Él toda lengua, tribu y nación tiene acceso, ¿sí? Siga el siguiente versículo, el 10. Ya estás formado la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Dónde vamos a reinar? Ahora, es importante esto. Es importante esto porque solamente una copa que está rebosando estamos leyendo en Apocalipsis 5:10, ¿verdad? Regáleme un ratito. Es importante que esta copa esté rebosada. No tengo el versículo ahorita, ya se los busco luego. Es importante, ¿por qué? Porque los ángeles o los ancianos que portan estas copas, a causa de la oración de los justos, dice que estas copas las derraman sobre la tierra. Y cuando derraman estas copas sobre la tierra, todo lo que estaba detenido comienza a salir. Todo lo que toda la injusticia que se estaba amontonando comienza a ser juzgada. Entonces, ¿qué es lo que mueve la justicia en un lugar? La oración de los santos. ¿Cuál es la rabia que tiene el enemigo con el pueblo de Dios? Que tenemos la capacidad de llenar copas de incienso y que la presencia de Dios venga a manifestar en el lugar que estamos. Yo no sé si usted entendió lo que yo le dije. ¿Cuál es la rabia que tiene el enemigo con los hijos de Dios? Que tenemos la capacidad de llenar copas de oro y de incienso a causa de las oraciones, y cuando estas rebosas son vertidas sobre la tierra para traer la justicia que no ha podido llegar antes, para traer la bendición que no ha podido llegar antes, para poder soltar sobre ti las cosas que fueron retenidas, las cosas que fueron preparadas antes del tiempo para ti. Entonces, si la iglesia no ora, si la iglesia no intercede, si la iglesia no se mete en tiempos de ayuno, es muy difícil que una iglesia progrese, que un hijo de Dios crezca, porque no tiene vida con Dios. Entonces su incienso está apagado y las puertas se abren. Cuando las puertas se abren, el enemigo entra. Y ahí perdemos todo el día que tuvimos de ayuno, de administración, perdemos todo. Porque con un mal rato que tuvimos, le abrimos la puerta a Satanás y terminamos amargados, frustrados, derribados, destruidos. Amén. Con esto finalizo. Sí está siendo claro lo que estamos conversando, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Es un solo libro. 1, sí. Mira lo que dice Juan. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, que le puede pasar, que no pudo contenerse, se agarró con el primero que estuvo por ahí, dice: tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces,
Usted tiene un abogado, busque a su abogado. ¿Cómo lo va a hacer? Todos los días. ¿Sí? Entonces yo quisiera mucho que la iglesia, por favor, traten lo posible de veras de mantener los tiempos de liberación. ¿Cómo lo va a hacer? Con oración. ¿Sí? Sí, la palabra lógicamente tiene que ir acompañada, pero la oración es la única que conecta nuestro espíritu con Dios y nos hace tener la humildad de poder cambiar áreas que no podemos por nuestra propia cuenta. Es la única manera. Amén. La palabra nos dirige, nos instruye y nos redarguye, pero solamente la oración me hace darme cuenta que soy gritón. Solamente la oración me hace darme cuenta que soy iracundo. Solo la oración me hace darme cuenta que estoy tomando malas decisiones. Amén. Entonces, aprovechando, les invito mañana a la oración de la mañana. Va a haber algo especial y me gustaría que se conecten los que puedan, ¿sí? No estoy diciendo que esa es la salida tampoco, porque a la larga cada quien tiene su vida con Dios. Yo no me voy a meter en eso, pero siempre los voy a invitar, porque ese es mi deber como pastor. Amén. Tenemos casa llena en Zoom. Amén. Entonces, no voy a ahondar más en el tema. Si tengo que tomar en cuenta lo que hablamos esta noche, primer punto, mantener la liberación y la sanidad interior. ¿Cómo lo hacemos? Sujetando nuestras emociones. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Cuál es el medio que Cristo nos da para sostenerlo? La oración. ¿Qué hace la oración? Dice que es como un incienso que llena ¿qué cosa? Y esas copas cuando ya están llenas son derramadas. ¿Ya? Si usted ve que esa copa se derrama, créame que cuando se derrama esa copa, créame que se mueven los cimientos. Amén. Póngase sobre sus pies. Amén. Cierre sus ojitos un momento allí y dígale: Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, dígale, Señor, por la libertad, por la luz que me das, porque me enseñas y cada día me instruyes a que debo sujetar mis emociones, debo sujetar mi cansancio, debo sujetar mi juventud, mi vejez, debo sujetar, dígale, los estadios menstruales, debo sujetar los embarazos, debo sujetar mis emociones y aprender a tener humildad, no solamente para no juzgar, criticar, sino para aprenderme a amar a mí mismo y saber que tú tienes un plan para nosotros. La expiación era un proceso que primero lo llevabas a la casa personal de cada uno. Porque decías, Señor, le decías al sacerdote: elige un cordero por tu casa. Elige un cordero. Y Señor, a ti te interesa que nosotros seamos libres. Díselo: Señor, a ti te interesa que seamos libres. Tú le pedías al pueblo que cogiera un cordero y que lo presentase en representación de mi casa. Diga: tú eres el cordero inmolado y tú vienes, Señor, en representación de las familias de esta casa. Y me uno a ti en el nombre de Jesús. Me uno a tu espíritu. Me uno, Señor, delante de ti. Dice que los 4 seres vivientes se les entregó cada uno de los 7 ángeles una copa llena de oro, llena de la ira de Dios, que vive para siempre. Dice que el templo se llenó de humo, de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar al templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar 7 plagas. Eso quiere decir que esas copas llenas de oro muchas veces contienen también la justicia de los hijos de Dios. Dígale: Señor, necesito que se me haga justicia. Dígale: pero permite que mi copa rebose, y no solamente porque lo diga, sino porque ponga en mí un espíritu de oración, de incienso, que busque tu nombre, para que cuando yo clame, Señor, esa copa esté lo suficientemente llena y se derrame, Señor, lo que tiene que derramarse sobre mi nación, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi esposa, mi esposo, sobre los que me rodean, sobre mi tierra, sobre el presidente, sobre el alcalde, sobre la gente que está en autoridad. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Yo bendigo este tiempo. Bendigo, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por ayudarnos a mantener la paz y la libertad aún en nuestra casa. Gracias, Señor Dios mío, porque eres justo y poderoso. Tus juicios, Señor, son verdaderos y justos. Y te doy gracias, Señor, porque sé que nuestras oraciones no quedarán vacías. ¿Cuántos declaran eso? Dígale: mi oración no quedará vacía. Pon tu manito en tu pecho y dile: mi oración no quedará vacía. ¿Sí? Y quiero que pongas tu manito ahí y declaro en el nombre de Jesús que se enciende un furor por amor a la oración. Que se enciendan tus rodillas, que comiences a sentir hambre y sed de buscar la intimidad con Dios, orando en su presencia y buscando a tu Padre. Y declaro en el nombre de Jesús que aún tus oraciones serán contestadas, pero no te canses de insistir. No te canses, porque llegarán momentos en que te vas a cansar, en que va a ser agotador. Pero te dice el Señor: yo te he estado probando. Yo he estado probando hasta dónde tú soportas, hasta dónde tú sostienes lo que dices sostener. Ya no construyamos más en nuestras propias emociones, sentimientos, en nuestros propios pensamientos y estructuras. Ayúdame, Señor, a construir como tú lo haces, sabia y verdaderamente. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Amén. Bueno, prepárese para ofrendar. Le voy a pedir a Maidita que nos ayude con la oración. A Maidita Campo Verde. Sí, a usted. Venga, hijita. Venga para que empiece a llenar esa copa. La copa de bendición. Amén. Dios bendice al dador alegre. Amado Señor, bendito Dios, te damos las gracias por esta palabra que tú has dado en esta noche, que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y asimismo, bendito Dios, queremos darte, Señor, lo que tú has proveído, Señor amado Jesús, en cada hogar, Padre, para bendecir tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yanela nos va a ayudar con los anuncios. ¿Sí? Ya está abierta el alfolí. Quien quiera ofrendar, hágalo con libertad. Los anuncios de martes. Bueno, hermanos, por recordarles que el fin de semana sí vamos a tener reunión. Creo que hay un feriado de viernes, pero por ahora no nos vamos a mantener el culto nomás el día normal, el sábado. Mañana pues tenemos oración a las 5, el pastor ya hizo la invitación, están todos cordialmente invitados. El día jueves las danzadoras tienen ensayo, nada de fuga. Si tienen otros ensayos, por favor, el día jueves no hay de los otros, solamente para el Señor. Verá que le estoy avisando con bastante tiempo. Ahorita me permiten, por favor, las mamitas de las danzadoras, un momentito para conversar. Y, ¿qué más por anunciarles? El martes, pues tenemos los cultos, ya saben, 7:30. La escuela sabatina sigue siendo el sábado, por favor, envíenme los niños. Tengamos la responsabilidad de enviarlos. Por favor, no los hagan faltar. Ya, y eso es por ahora, creo que todo. Ya yo hice acuerdo de la marcha que es para el 8 de noviembre por la tarde. Están todos invitados. Prepare su camiseta, blusa blanca para la caminata con, obviamente, su casa fuerte, el ministerio de nosotros. Y creo que por ahora nada más se me está pasando por alto. Sigamos orando por las personas que están, pues, obviamente, así como lo dijo el pastor, creo que el Señor sí está poniendo en... Mañana, claro que hay ayuno. Mañana hay oración a las 5 y nos vamos de largo. De largo hasta las 12. Sí, mañana, claro que sí hay ayuno, también están invitados. Todas las cosas las vamos a seguir. Y si no, y se las vamos a aplazar, pues les avisamos con bastante tiempo de anticipación.
Así que bendiciones. Ok, oremos para despedir. Ya saben, las mamitas de las danzadoras nos dan unos minutitos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Bendice a las personas que están online, a Alejandra, a Hugo, a Mari, a Paula, a Sonia, a Tatiana, a Viviana, a los que estaban conectados en antes, Señor. Bendigo grandemente sus vidas, sus familias. Nos vamos a retirar, pero tu presencia nos acompaña. Pon ese espíritu de oración y de búsqueda plenamente en ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Jesús. Líbranos de accidente, de robo, de cualquier circunstancia que se presente en el camino. Amén y amén. Dios me los bendiga.